Doctor Terrero tiene un nuevo reto en su vida política, que es aspirar a la alcaldía por este municipio de Santiago. Bienvenido a Panorámica, doctor Terrero, y gracias por aceptar nuestra Me invitación. siento orgulloso de tener una gran personalidad como usted a mi lado. Así es que, ¿no? Gracias Santiago, como siempre, y gracias a mi gente que me oyen, a este gran hombre que me ha dado la oportunidad. Bueno, el motivo por el cual lo invitamos fundamentalmente, porque con usted se pueden hablar de muchos temas políticos, pero el motivo es su propósito en estos momentos, y es de encabezar la boleta municipal por el Partido Revolucionario Dominicano, un partido que ya definió una alianza electoral nuevamente con el PLD Sí, en un respaldo a la candidatura presidencial, y en lo congresual también incluye a Santiago, ¿verdad?, en el acuerdo, pero en lo municipal no hay ningún acuerdo, por no hay lo que acuerdo. el partido tiene que abocarse a elegir Un candidato, un candidato. exactamente. ¿En qué está eso? Porque la verdad es que usted tiene ya un tiempo aspirando, y los que han estado aspirando, pues lo habían estado haciendo con cierta incertidumbre de que si el acuerdo iba a llegar a lo municipal o no, pero ya no. Exactamente. Sabe que los partidos políticos, como hoy en día, tienen régimen de consecuencia. Anterior, los partidos políticos no tenían régimen de consecuencia y las altas dirigencias podían hacer lo que quisieran en un momento determinado. Hoy no, hoy están limitados. Y eso es, gracias a Dios y gracias porque eso le damos más fortaleza a la democracia. Y si vivimos en una democracia liberal, es para respetar los derechos del ciudadano. Está pasando un problemita hoy, Luciano, y es que nosotros fuimos visitados a mi casa y se me dijo aspira a la alcaldía por Santiago, y en ese momento nosotros comenzamos a trabajar en una forma ardua, comenzamos a visitar a los compañeros y los compañeros a respaldar la candidatura. Resulta que en los últimos días hay una incertidumbre con respecto a que si el doctor Cerulle aspira también a la alcaldía, pero que ya ese tiempo pasó porque hubo una inscripción 14 y 15 de octubre y él no se inscribió. O sea que los plazos se le vencieron, no se inscribió. Al no inscribirse, pues la ley no lo favorece para una aspiración. Y en el caso del PRD, por ejemplo, no hubo una reserva de esa candidatura. No, lo que En pasa, medio de esa reserva, no puede Miguel Vargas, por ejemplo, decidir quién podría no, ocuparla. lo que pasa es que la Junta se fue muy explícita. O sea, la ley, la 3318, la 1519, son exactas, explícitas, donde le decían a la dirigencia del partido, tienen que decir del 20% que le corresponde como alianza, ustedes tienen que decir dónde lo van a hacer y quiénes deben ser. Entonces, donde tú le permites que se inscriba a un candidato, pues está diciendo que no hay reserva. Y ese fue el caso nuestro. Aquí nosotros nos inscribimos, igual que 41 regidor. ¿Qué te dice eso? Que no hay reserva. Si el partido hubiese reservado el 20%, entonces tenía que haber dicho, de los 41 que se van a inscribir, entonces tenemos que inscribir el 80% y dejar un 20% para las alianzas, que no se hizo. Hoy quizá hay un gran problema porque en este momento hay muchos dirigentes que creen que se puede hacer alianza y que se puede hacer reserva, y nada de ese tipo de cosas se puede hacer porque la ley no le permite. Doctor, en el momento en que el partido abrió la posibilidad de que se inscriban quienes decidieran aspirar, Exactamente. además del doctor Terrero, ¿se inscribió otra persona en esa misma posición electiva? No, no se inscribió más nadie. ¿Qué pasa? Que nosotros, la comisión política, yo pertenezco a la comisión política, soy el secretario político del partido. Nosotros en esa comisión política que se hizo el 11 de octubre, se resolutó donde los alcaldes iban a ser seleccionados por el método de las encuestas, y donde había más de uno se iba a hacer encuesta, y donde hay un solo, pues no se iba a hacer encuesta. El caso de aquí fue que solamente un solo. Entonces eso significa que automáticamente por default, pues yo soy el candidato. No se pudo hacer. Y si se hizo una encuesta, ¿sobre quién se va a hacer una encuesta si hay una sola persona nada más? Ahora, como usted es miembro de esa comisión política del PRD, quiero que usted me conteste esta pregunta. ¿Qué razones podría tener el PRD para pensar de nuevo en Gilberto Cerulle con el recordatorio que tiene esta ciudad sobre esa gestión municipal? Mira, hay una obra muy bella que todos
lo leímos. Esta fue de Francis Fukuyama, El final de la historia. Lo que pasa es que a veces nosotros los políticos quedamos atrapados en un pasado y no creemos la dialéctica. Y eso es lo que ha permitido hoy en día que los partidos políticos, los partidos grandes, estén con su problema de que la juventud no se sienta atraído por ellos, porque la democracia interna la han cercenado. Al cercenar la democracia interna, eso ha hecho que entonces la juventud, que es el activo principal de una sociedad, no se integra a los partidos políticos. Y por eso tú ves hoy que tanto el partido de gobierno como el PRD, como el mismo PRM, todo ese tipo de partidos, han ido declinando y han ido saliendo, han ido formando grupos nuevos. Hoy tenemos un Podemos. El caso de España, con el PP y el PSOE. Hoy está Ciudadanos, está Vox, está Podemos, por esa misma razón. Entonces nosotros, parece que la dialéctica, nosotros no le estamos dando importancia, y es el caso hoy de querer volver con un candidato que salió con una tasa de rechazo altísima, muy alta, muy alta. Entonces ya la política moderna no se mide solamente por la simpatía del candidato, sino tú tienes que colocarle al lado de la simpatía a la tasa de rechazo. ¿Por qué? Porque entonces el techo es muy bajito y te choca fácil. Doctor, hablemos entonces ya de sus aspiraciones. ¿Cómo está Carlos Terrero ya en el trayecto que ha caminado, que ha trabajado a lo interno de su partido? ¿Cómo está el PRD en Santiago? ¿Está en condiciones, en un posicionamiento que podría volver a dirigir el gobierno municipal en esta ciudad? Y me gustaría saber cuál es el posicionamiento del doctor Carlos Terrero en este momento. Nosotros tenemos una buena aceptación ante las encuestas que se han hecho. Estamos muy cerca de Abel Martínez, que es la figura ahora mismo que tenemos. El partido no es que está en el mejor momento, pero ha ido mejorando. Como usted sabe, ya hoy en día ningún partido puede llevar un candidato solo a ocupar una posición cimera por los mismos problemas que tienen los partidos. Entonces ya hoy en día lo primero que nosotros tenemos que ver es la figura. Si esa figura no es capaz de estar en la medición por encima del partido, no hace nada con aspirar, porque no lo va a lograr. Entonces nosotros, yo al menos, creo que he hecho un trabajo para esta ciudad. La gente me conoce, tengo un gran público que son las mujeres, y ellas saben que nosotros tenemos que trabajar para que haya una equidad de género, para que se respeten sus derechos, y es la única oportunidad que ellas tienen para llevar un candidato a la sindicatura que pueda defender su problema que tanto hay. Por ejemplo, el caso del embarazo en adolescentes. Tenemos muchísimas adolescentes embarazadas, muchas madres solteras que la sociedad no la valora, no le da la importancia, por eso tenemos una delincuencia altísima, por eso tenemos una prostitución también altísima. Entonces, todo ese tipo de cosas que la sociedad necesita que se hagan reformas, pues yo soy la persona indicada que conozco cuál es la situación verdadera que estamos nosotros sufriendo en esto. Bien, el gobierno o los gobiernos municipales son muy complejos porque son muchas las demandas de las ciudades, y la municipalidad, con los arbitrios que recoge, más el subsidio que recibe del gobierno central, pues casi nunca es suficiente como para poder dar respuesta a toda la demanda o necesidad de una ciudad, y más una ciudad tan compleja como Santiago. Exacto. ¿Cuál es la visión del doctor Terrero sobre hacia dónde debe ir Santiago en su desarrollo como ciudad? Hay una palabra ahora mismo muy técnica que se llama remunicipalización. La remunicipalización es donde todo alcalde debe comenzar a partir de ahí. Primero, tú tienes que tener una buena gerencia. Si no hay una buena gerencia, no hay nada, no se puede hacer nada. Una buena planificación, una integración de los ciudadanos y una cooperación. Esos son los 4 factores que un alcalde tiene que tomar en cuenta. Primero, con la gerencia, tú tienes que estar preparado para tú poder integrar el municipio. O sea, que los grupos, la ciudad, sea capaz de integrarse, porque un solo no puede hacer
una ciudad. Y nosotros estamos hoy pensando en una metrópolis. Y si nosotros estamos mencionando una metrópolis, es lo que yo siempre he dicho, entonces necesitamos un nuevo modelo de ciudad. Pero ese nuevo modelo de ciudad, tú tienes que abrazar ¿a quién? Bueno, el Consejo Nacional de Desarrollo. Hay un Consejo de Desarrollo de Santiago. Nosotros tenemos que tratar de trabajar con ese equipo, con esos empresarios, y tenemos que tratar de integrar la ciudadanía completa. La única ciudad que tiene un plan estratégico. Claro, por eso mismo. Entonces nosotros tenemos que abrazar ese plan estratégico con ellos y trabajar de la mano con ellos. Pero integrar la ciudadanía en su totalidad. También tenemos que pensar en la cooperación tanto nacional e internacional de los municipios, porque los municipios hoy en día tienen que integrarse uno con el otro, o sea, la cooperación, que eso le permite. Por ejemplo, hay programas que el Banco Mundial te permite a ti desarrollar en ese municipio. El caso, por ejemplo, de la contaminación ambiental. Todo el mundo sabe hoy que tenemos un problema del calentamiento global y el cambio climático. Eso para nadie es un secreto, que tenemos que trabajar sobre eso. Sin embargo, nosotros tenemos que ir pensando en que debemos de ir evitando ese monóxido, ese invernadero, que todos los días se convierte más, y que el agujero se te abre más, y que los rayos ultravioletas te van más directo hacia la piel, y por eso tú ves una alta incidencia de cáncer de piel. Viendo a Santiago en este momento, doctor, si usted fuera favorecido por el voto y asume la dirección de la ciudad, el doctor Terrero, ¿cuáles serían los tres primeros problemas que le entraría, ya viéndolo de manera operativa? Lo primero que tenemos que pensar es el medio ambiente, porque nos desfavorece a todos. Nosotros somos una de las ciudades más contaminadas de América, Santiago. Porque tenemos el yaque que está. Tenemos que tratar de trabajar sobre eso. Pero también nosotros tenemos que el transporte, esas unidades, ya nosotros tenemos que ir tratando de ir sustituyendo esas unidades por un tipo de vehículo que no te contamine, el híbrido. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, un acuerdo con el Banco Mundial para darle la oportunidad a estos dueños de vehículos que esas unidades se vayan cambiando. Otro, la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos un gran problema, una ciudad oscura en su totalidad. Debemos ser una ciudad más iluminada. Pero hoy tenemos una tecnología avanzadísima. Si nosotros nos enfocamos en la tecnología, que tenemos que usarla, porque yo creo en la innovación, yo creo en eso, que tenemos que usar la tecnología. Tenemos la tecnología LED, Luciano, hoy. Una tecnología LED. Tú puedes alumbrar a Santiago con tecnología LED y te evita, ¿sabes qué por ciento? Un 70% de energía te evita tú del costo de la factura. Un 70% de factura. Entonces, esos son básicamente los programas. Y nosotros tenemos que trabajar sobre la transparencia. Porque tú no haces nada hoy con ir a un ayuntamiento, enfocarte en un presupuesto, y ese presupuesto tú dejarlo dilapidar en un grupito de compañeros. Entonces eso tú le quitarías la oportunidad al ciudadano para servir un mejor servicio, para servir un servicio de calidad. Nosotros tenemos que trabajar sobre los servicios, que son los principales. Por ejemplo, el agua. ¿En cuántos barrios te llega el agua y a cuánto no te llega? Nosotros tenemos que luchar para que la persona le llegue su agua de calidad. ¿Por qué? Porque si hoy tenemos una ciudad con un alto índice en dengue, ¿a qué se debe? Se debe a que la mayoría de esos barrios tienen que tener un agua acumulada, y eso le da, entonces, es un caldo de cultivo para el mosquito. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que enfrentarlo. No, finalmente, doctor, en el PRD se está pendiente una serie de decisiones que habrá que tomar. Por ejemplo, en el acuerdo con el PLD, decía el presidente de esa organización política, que lo tuve recientemente aquí, que abarca 3 diputaciones o 3 candidaturas a diputado, una por cada circunscripción electoral. Hay dirigentes que algunos lo han desmentido, pero han expresado el malestar de que podrían quedarse fuera porque hay más de uno aspirando por circunscripción. En el caso del doctor Terrero, que no se ha definido todavía y está pendiente una decisión de Miguel y la cúpula de ese partido, decidir sobre quién sería su candidato a la alcaldía. De no ser favorecido, ¿usted se mantiene en el partido o usted ha pensado en que tomaría otra decisión? No, yo soy enfermo con mi partido.
nací en él, me crié en él, me formé en él. Yo solo lo que digo que el partido, nosotros lo que tenemos es que ir avanzando para hacer una reforma en el partido. Si no hacemos una reforma, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el partido tuvo la crisis que se divide, no se hizo una reforma en el momento que tenía que hacerse. Eso hizo que el partido hizo lo mismo que pasó en la Unión República Socialista y Soviética. Recuerda cuando en el 91 se desintegró el comunismo allí. ¿Qué hace? Que ahí habían armas nucleares y hubo un grupito de ciudades o de países que se quedó con esa arma. Irán, se quedó también donde está el chinito, en la parte sur, Corea del Norte. 2 o 3 países se quedaron con armas nucleares. ¿Por qué? Bueno, porque se quedaron dispersas. Y cuando los Estados Unidos quiso venir a fiscalizar, ya no sabía dónde estaban esas armas. Eso se ha convertido en un problema hoy. Entonces, que el PRD pasó lo mismo. No hicimos una transformación, no se hizo una reforma, los cuadros políticos no se reformaron, no se hizo la escuela para educar a la militancia. Entonces nosotros estamos esperando que el partido necesita una reforma, tenemos que hacer una reforma en el partido, un congreso donde podamos definir cuáles son las características que nosotros tenemos que seguir, porque tenemos un gran problema. Ok, vamos unidos al PLD, un voto preferencial. Llevamos 2 diputados, que son los que van hasta hoy, son las 2 reservas. La circunscripción 1, la circunscripción 3. La 2 todavía está sin decidirse. Imagínense que de esos 2 diputados salga uno, por ejemplo. Entonces usted dice, ¿y los escaños que ustedes van a tener en el Congreso para decidir? Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de ir reduciendo todos los días más. En el caso de la sindicatura, imagínense que nosotros ahora hagamos una alianza con 3 regidores, con un voto preferencial, que el voto preferencial, usted tiene que sacar su voto. Usted se puede inscribir en cualquier partido. En cualquier partido usted se puede inscribir, porque el que va a votar por usted, va a votar por Luciano. Imagínense que de esos 3, nosotros saquemos 2 o saquemos 1. Todos los días vamos a quedar más reducidos. Es más fácil que vayamos solo con 41 regidores y podamos lograr por lo menos 10 o 15 regidores. Y el partido se va a hacer más grande y no más pequeño.